Católica Malacitana. Estamos en el mes de septiembre y algunos hermanos me han preguntado que por qué septiembre es el mes elegido por la Iglesia para que el cristiano católico especialmente se acerque a las Sagradas Escrituras. Recordemos que la Iglesia nos recuerda que siempre debemos leer la Biblia de una manera asidua, ¿verdad? Que sea nuestra compañera. Pues bien, durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Santa Biblia y presta especial atención a la palabra de Dios contenida en ellas. ¿Y por qué? ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia en septiembre? Porque para nosotros, los cristianos católicos, el 30 de septiembre, la Iglesia recuerda en su calendario litúrgico a San Jerónimo. San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de las Sagradas Escrituras al latín. Recordemos que San Jerónimo nació en Dalmacia cerca del año 340 y falleció en Belén el 30 de septiembre del año 420 después de Cristo. Y San Jerónimo fue la persona encargada en traducir la Biblia desde el griego y el hebreo al latín por orden del Papa San Dámaso I. Vean cómo estas personas, San Jerónimo, San Dámaso I, son católicos. Aún faltaba muchísimo para que Martín Lutero dividiera a la Iglesia. Por eso, la Iglesia católica, los cristianos católicos, somos el pueblo de la Biblia. Ya sé que a algunos por ahí le empezará a salir espuma por la boca, les explotará el cerebro al escuchar esto, pero los católicos somos el pueblo de la Biblia. Le duela a quien le duela. La traducción del latín de la Biblia, como hemos dicho, la realizó San Jerónimo y se llamó la Vúlgata, ¿verdad? La edición del pueblo era un idioma, ¿verdad? Más de andar por casa, para que fuera entendida por el pueblo llano. Y fue la versión usada por la Iglesia hasta el año 1979, que se promulgó la Neovúlgata. La Iglesia, en la nueva evangelización, nos exige a ti y a mí este conocimiento de la palabra para afrontar nuestros desafíos en una realidad que cambia constantemente y es necesario sembrar en ella la semilla del Evangelio para que el mensaje de Jesús llegue a ser una interpretación válida, comprensible, esperanzadora y relevante para la vida del hombre y de la mujer de hoy. La intención de la Iglesia es que en este mes, en todas las comunidades, ¿verdad?, grupos de las parroquias, grupos familiares, se desarrollen actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la palabra de Dios. La palabra de Dios se configura como el alimento espiritual para la vida del cristiano. Los mensajes, parábolas, las vivencias contenidas en la Sagrada Escritura nos permiten entender y comprender la gran obra de salvación de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice la Iglesia en el Catecismo? Dice que la Biblia es el alimento de la vida espiritual y todos deben tener acceso a ella, y es el alma de la teología
y de la predicación y la catequesis. Eso lo puedes encontrar en el numeral 132. La Iglesia recomienda la lectura asidua, frecuente, cotidiana, ¿verdad?, de la Biblia, porque según vamos a parafrasear a San Jerónimo, que dice que desconocer la Escritura es desconocer a Jesús. En cambio, quienes la leen y la disfrutan adquieren la mente de Cristo. Esperemos que el Espíritu Santo haga de que algunos de estos elementos nos toquen la mente, nos toquen el corazón y nos ayuden a acercarnos al libro más leído y más traducido en diferentes lenguas en toda la historia de la humanidad, en el cual el Padre Celestial sale a dialogar, ¿verdad?, a dialogar con sus hijos, y del que se conservan los manuscritos más cercanos del original, que los tenemos nosotros, los católicos, y a través de él conocer, amar y seguir a Jesús, que es lo propio de un fiel cristiano. Vamos a recordar unas palabras del Papa San Juan Pablo II, que nos dejó unas palabras hermosísimas sobre esta celebración. Dijo San Juan Pablo II lo siguiente: los católicos durante el mes de septiembre debemos dedicarlo a impulsar el conocimiento y divulgación de los textos bíblicos con mayor énfasis, ya que quien se llame cristiano tendría que conocer la historia de la salvación y la palabra de Dios. Pero fíjense el final, qué detalle tan importante da San Juan Pablo II. Pero interpretadas auténtica y fielmente por el magisterio de la Iglesia. Si tú lees la Sagrada Escritura en cualquier denominación protestante o la lees por tu cuenta, sacando conclusiones, doctrinas diferentes, ¿verdad?, según tu parecer, según tu conocimiento, según tu gusto, pues estarás deformando ese mensaje que te quiere dar el Señor dentro de su plan de salvación. Tenemos en la Iglesia diferentes métodos para leer la Biblia y sacarle un mayor provecho. Te voy a decir algunas de ellas que seguramente las conocerás. Por ejemplo, la Lectio Divina es una celebración que se remonta a tiempos antiquísimos. Es un método que se le atribuye al monje Orígenes y se puede celebrar en comunidad, en familia o de manera individual. La Lectio Divina o lectura orante de la Biblia consiste en el estudio de la palabra, pero en un diálogo íntimo con Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir mediante este pasaje? ¿Qué es lo que puedo traer de ese mensaje a mi vida para ser mejor persona, mejor cristiano? La lectura del texto bíblico, la relectura, la búsqueda de términos complicados, la reconstrucción imaginaria de hechos tal y como son descritos, ¿verdad? Diferentes hechos históricos, pues nosotros iremos reconstruyendo esa situación para hacernos una mayor idea de lo que sucedió. La meditación consiste en el análisis del mensaje de salvación que el texto ofrece y la enseñanza para tu vida que ella contiene. La oración indispensable es la respuesta que das a Dios después de haber escuchado su palabra, el ofrecimiento de tu vida y la solicitud de su misericordia, siempre en sintonía con el
mensaje que leíste. La contemplación es la cuestión de interiorizar, de traer a tu vida. Es preguntarse qué quiere el Señor de mí con este mensaje. ¿A qué voy a comprometerme con Él? Y unas simples recomendaciones para que te acerques a la Biblia. Siempre pide al Espíritu Santo su luz, su entendimiento. Leer siempre la Escritura con humildad, no pretendiendo que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Interpretar la Sagrada Escritura según el magisterio de la Iglesia. La humildad también exige que se pregunte y que se estudie. Lo que no entiendas, puedes preguntarlo a tu sacerdote, a otros hermanos que tengan mayor conocimiento, pero siempre dentro del magisterio de la Iglesia. Leer siempre la Biblia con frecuencia para beber más, para saborear más de la fuente. Leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y más al prójimo. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño alto. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que nuestros hermanos protestantes, mientras más leen la Escritura, mientras más se acercan a ella, más odian al católico? ¿Se han dado cuenta? Se aprenden 2 versículos bíblicos y ya se creen teólogos y jueces. Esto último peor aún, se creen jueces, ¿verdad? Se embeben de escritura y te van lanzando por ahí diferentes versículos para traer dudas, ¿verdad? Mientras más leen la escritura, más se alejan de Dios y más se alejan del hermano. Y un último detalle, no buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual que alimente tu alma, tu espíritu y te haga mejor persona y mejor cristiano. Yo espero que te haya solucionado esta pregunta, por qué la Iglesia celebra en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Y te he dejado varias recomendaciones para que te acerques a ella, pero que te acerques a ella, como hemos dicho, con humildad, recibiendo, ¿verdad?, de la fuente. Porque mientras lees la Escritura, el autor de la Escritura está junto a ti. Así que, hermanos, como siempre, nos despedimos y recordaros que a partir del 1 de octubre cambiamos de nombre, cambiamos de logo, pasamos de ser Apologética Malacitana a ser Panagia TV, en honor a nuestra Santísima Madre, la Toda Santa. Dios te guarde, Dios te bendiga.